La vecindad siempre había sido un lugar pintoresco. El eco de las risas de Kiko, los regaños de doña Florinda, los sermones del profesor Girafales y las ocurrencias del Chavo parecían inquebrantables. Pero, una noche, ese sitio dejó de ser un refugio de inocencia para convertirse en una sombra podrida, llena de presencias que no deberían estar ahí. Esa noche el viento golpeaba las paredes con un murmullo áspero, como si alguien rascara desde adentro. El farol de la entrada parpadeaba y lanzaba destellos débiles sobre el pasillo, proyectando sombras deformes que se alargaban como brazos famélicos. El aire olía a óxido, a hierro, como si la sangre hubiera impregnado cada ladrillo. Don Ramón había salido temprano, con la esperanza de conseguir trabajo cargando cajas en el mercado. Regreso antes de la noche, Chavito, dijo con su sonrisa cansada. Pero el sol se ocultó, y con él desapareció toda certeza. El viejo nunca volvió. Pasaron 2 días. La vecindad seguía con sus rutinas forzadas, pero el silencio se hacía insoportable. Doña Clotilde, quien solía asomarse al pasillo para hablar con su Roro, también dejó de aparecer. Nadie la vio salir. Simplemente se esfumó, como tragada por la oscuridad que crecía en los rincones. El Chavo, sentado en su barril, escuchaba ruidos extraños al caer la noche. Cadenas arrastrándose, respiraciones entrecortadas, murmullos que parecían pronunciar su nombre. Yo no tengo miedo, se decía, abrazando sus rodillas, aunque temblaba. Esa tarde llegó el señor Barriga con ñoño, dispuesto a cobrar la renta. Sus pasos resonaban demasiado fuerte, como si el suelo quisiera hundirse. Pero al abrir la puerta del pasillo principal, el hombre frunció el ceño. El aire estaba pesado, impregnado de un hedor metálico. «Huele a sangre», susurró, llevándose un pañuelo a la nariz. ñoño lo miró con los ojos muy abiertos. «Papá, aquí pasó algo, ¿verdad?». El Chavo apareció corriendo. «Señor Barriga». Don Ramón no regresó. Y la bruja del 71 tampoco. Todos se miraron en silencio. El corazón de doña Florinda se aceleró. Kiko se abrazó a ella con lágrimas en los ojos. El profesor Girafales, que había venido de visita, trató de calmar a todos. Debe haber una explicación lógica. Quizás se fueron juntos a algún lado. Pero entonces un chillido cortó la tensión. Era un gato, o lo que parecía un gato. Desde la oscuridad del pasillo salió corriendo el animal, pero no tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías, sangrantes, y dejaba un rastro rojo que se extendía hasta la fuente de la vecindad. El chillido se perdió en un eco agonizante. El Chavo retrocedió, tropezando con su barril. No quiero jugar más, ñoño», gritó, con la voz quebrada. El silencio volvió. La fuente burbujeaba con un agua ennegrecida, espesa como alquitrán. Doña Florinda se llevó la mano a la boca, horrorizada. Esto no es normal. El señor Barriga apretó el puño. «Escúchenme todos. Aquí está pasando algo terrible. Y vamos a descubrirlo». Pero esa decisión solo fue el inicio del descenso. Esa misma noche, mientras la luna se escondía detrás de nubes pesadas como cenizas, comenzaron a escuchar pasos en el techo. Pasos lentos, firmes, pesados. Como botas, pero el sonido era irregular, como si fueran varios al mismo tiempo, marchando sin orden. «¿Escuchan eso?», preguntó el profesor Girafales, con el rostro pálido. El sonido se detuvo. De pronto, un golpe fuerte en la puerta principal de la vecindad sacudió todo el lugar. Retumbó con tal violencia que el marco crujió, y un polvo rojizo cayó desde arriba. El Chavo juró que lo que cayó no era polvo, sino ceniza mezclada con carne podrida. El golpe se repitió. 1, 2, 3 veces. Kiko lloraba. Mami, nos van a matar». El profesor Girafales intentó calmarlo, pero el tercer golpe fue tan brutal que las bisagras gimieron, como si la puerta estuviera a punto de reventar. El señor Barriga, con la voz temblorosa, gritó. «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió. Solo se escuchó un silbido. Un silbido largo, agudo, que se metía en los oídos y raspaba la mente, como si alguien disfrutara el sufrimiento de los que estaban adentro. El Chavo tapó sus orejas y comenzó a llorar. «Ya váyanse. Y entonces, silencio. Por un instante todos creyeron que había terminado.
Pero cuando se acercaron lentamente a la puerta, vieron que alguien había metido un sobre bajo el marco. Un sobre manchado de sangre fresca, que goteaba y formaba un pequeño charco en el suelo. El profesor Girafales recogió el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una hoja arrugada, escrita con letras torcidas, como talladas a cuchillo. Páguenos, o la sangre será su único refugio. Doña Florinda gritó y dejó caer la carta. El papel estaba empapado en sangre. Pero lo más aterrador era que, al extenderlo, pudieron ver claramente que estaba escrito sobre un trozo de piel humana. El eco de risas lejanas, risas graves y deformes, recorrió la vecindad. No eran risas de niños, ni de adultos normales. Eran carcajadas rotas, llenas de furia y dolor, como si algo inhumano se estuviera divirtiendo con ellos. Y ahí, bajo la tenue luz del farol moribundo, todos entendieron que algo estaba acechando la vecindad. Algo que no se iría hasta que ellos se mancharan de sangre. El silencio tras aquella carta era tan denso que casi se podía cortar con cuchillo. Todos en la vecindad se miraban sin hablar, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas. El farol seguía parpadeando, y con cada destello parecía que las paredes se acercaban más, como si quisieran aplastarlos a todos. Doña Florinda temblaba mientras abrazaba a Kiko. Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. El profesor Girafales, aunque trataba de mantener la compostura, tenía gotas de sudor frío bajándole por la frente. Debemos mantener la calma. Quizá sea una broma de mal gusto. Pero el chavo negó con la cabeza, con los ojos grandes, brillantes de miedo. Yo escuché risas. Pero no eran de gente. Parecían monstruos. Ñoño tragó saliva. Papá. ¿Y si nos quieren hacer lo mismo que a don Ramón y a la bruja? El señor Barriga sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún no se lo decía a nadie, pero en su corazón estaba convencido de que aquellos dos vecinos ya no estaban con vida. Había visto cosas en la calle, rumores de hombres armados, secuestros, extorsiones. Y las botas que escucharon en el techo eran una señal clara. Aquello no era ninguna broma. Esa noche nadie durmió. Los pasillos de la vecindad se llenaron de ruidos. Pasos arrastrados, golpes secos en las paredes, incluso un sollozo que parecía provenir del barril del chavo. El niño no se atrevía a acercarse. Solo miraba de reojo, y en uno de esos destellos del farol juró ver un brazo delgado, ensangrentado, salir del barril y volver a hundirse dentro. Ese no es mi barril. Susurró, temblando, mientras se alejaba. Doña Florinda decidió encerrarse en su casa con Kiko. El profesor Girafales la acompañó, insistiendo en protegerlos. El señor Barriga y Ñoño ocuparon la sala de la entrada, mientras el chavo se quedó vagando entre los pasillos, como un fantasma más. Pero cuando la madrugada llegó, no trajo paz, sino un nuevo horror. Un grito desgarrador resonó desde el interior de la casa de doña Clotilde. Era un grito ahogado, de dolor extremo, como si alguien fuera arrancado en pedazos. La puerta estaba cerrada con llave, pero debajo de ella comenzó a salir un líquido espeso, rojo oscuro, que se extendía lentamente por el pasillo como una serpiente de sangre. «Dios mío», exclamó el profesor Girafales, retrocediendo. El chavo cayó de rodillas, sollozando. «Es la bruja. La están matando ahí adentro». El señor Barriga golpeó la puerta con el hombro, desesperado por abrirla. Tras varios intentos, finalmente la puerta cedió y se abrió de golpe. La habitación estaba vacía. No había nadie. Pero el suelo estaba cubierto de manchas rojas, y en el centro de la sala había un costal roto. Dentro de él, entre trapos sucios, había cabellos largos y grises, arrancados de raíz, y lo que parecía ser un dedo humano, todavía sangrando. Ñoño gritó y se abrazó a su padre. «Papá, vámonos de aquí. No quiero estar aquí». El ambiente se volvió aún más pesado. Nadie podía negar lo evidente. Doña Clotilde había tenido un final atroz. Pero antes de que pudieran reaccionar, otro golpe estremeció la vecindad. Esta vez no fue en la puerta principal, sino en el techo. Una serie de pasos firmes, organizados, como si varios hombres caminaran en formación. El profesor Girafales levantó la voz. «Basta ya. ¿Quiénes son ustedes? Muéstrense de una vez». Como respuesta, algo cayó desde el techo con un golpe seco.
Era una bota militar. Pero estaba cubierta de sangre, y dentro de ella había todavía un pie humano, cercenado a la altura del tobillo. El chavo gritó y retrocedió, tropezando con el costal de cabellos. Kiko comenzó a llorar tan fuerte que su madre casi se desmayó de la impresión. El señor Barriga se arrodilló, con el rostro desencajado. Esto no es obra de ladrones comunes. Esto es algo peor. De pronto, un disparo retumbó en la noche. Un agujero se abrió en la pared, y un rastro de humo y pólvora llenó el aire. Todos se agacharon de inmediato. Otra bala atravesó el marco de la puerta, arrancando astillas de madera. Los niños gritaban, mientras los adultos trataban de cubrirlos. El eco de una voz grave y burlona se escuchó desde afuera. La vecindad ya no es suya. Ahora es nuestra. Risas distorsionadas acompañaron aquella amenaza. No eran voces de desconocidos cualquiera. Se notaba en ellas la crueldad entrenada, la seguridad de quienes saben que tienen el control absoluto. El chavo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Ñoño. Yo quiero correr. Ñoño lo miró con lágrimas en los ojos, pero no contestó. Afuera, la oscuridad escondía a los verdugos, y la vecindad había dejado de ser hogar para convertirse en una trampa mortal. Y lo peor era que nadie sabía todavía hasta qué punto iban a sufrir. La mañana llegó, pero no trajo alivio. El cielo estaba cubierto de nubes grises, tan densas que parecían aplastar los techos de la vecindad. El aire olía a humedad rancia y pólvora, y cada sombra parecía moverse por sí sola. Nadie hablaba demasiado. Todos estaban exhaustos, con los ojos hinchados de no dormir y el miedo clavado en los huesos. Doña Florinda preparaba café con manos temblorosas. El profesor Girafales intentaba animarla, pero en el fondo él también estaba destruido. Kiko, sentado en una esquina, abrazaba su pelota como si fuera lo único que podía salvarlo. El señor Barriga miraba de reojo hacia la entrada. Cada tanto, juraba ver siluetas pasar rápidamente, hombres con sombreros, rifles colgados del hombro, mirándolos desde afuera sin entrar del todo. Ñoño se pegaba a él, callado, demasiado callado para ser un niño. El chavo, por su parte, no dejaba de repetir. Don Ramón ya no vuelve. Yo lo sé. De repente, un sonido metálico los sobresaltó. Algo había caído desde el techo, rebotando en el suelo polvoriento. Era otro sobre. Pero esta vez, no estaba manchado de sangre. Estaba empapado de gasolina, y el fuerte olor llenó el pasillo. El profesor Girafales lo recogió con cuidado, y al abrirlo, todos contuvieron el aliento. La nota decía, con letras rojas que parecían pintadas con sangre fresca: páguenos 50.000. O el niño cachetón será el primero en volar en pedazos. Doña Florinda soltó un grito ahogado. Ñoño se escondió detrás de su padre, llorando. El señor Barriga palideció hasta casi parecer un cadáver. Malditos. Rugió, apretando el papel. Se están metiendo con mi hijo. El chavo se quedó paralizado, mirando a Ñoño con terror. ¿Qué significa eso de volar en pedazos? Ñoño apenas pudo hablar. Mi papá me dijo una vez que los narcos hacen explotar a la gente para que todos tengan miedo. Un silencio denso cayó sobre la vecindad. Incluso Kiko, que siempre hacía berrinches, estaba mudo, apretando su pelota hasta casi deformarla. Esa noche, la tensión se volvió insoportable. El profesor Girafales y doña Florinda recibieron otro sobre, esta vez debajo de la puerta de su casa. Lo abrieron juntos. Dentro había una fotografía, tomada claramente desde afuera de la ventana. Aparecían ellos dos sentados, hablando, sin darse cuenta de que estaban siendo observados. En el reverso de la foto había un mensaje: páguenos, o su hijo será el siguiente. Doña Florinda apretó la foto contra su pecho, con lágrimas en los ojos. Nos están vigilando, Girafales. Nos están viendo todo el tiempo. El maestro la tomó de los hombros, tratando de calmarla. Tranquila, querida. Lo resolveremos. De alguna manera. Pero él mismo estaba al borde del colapso. ¿Cómo podían luchar contra algo que ni siquiera podían ver claramente? Mientras tanto, el chavo, incapaz de dormir, escuchó algo en el patio. Salió a escondidas y vio la fuente. El agua ya no era negra como la noche anterior. Ahora era roja, espesa, y burbujeaba como si hirviera.
En el centro flotaba algo. Una camiseta raída, sucia, con manchas de sangre. El niño la reconoció de inmediato. Era la camiseta de Don Ramón. No. No. Don Ramón. Gritó, cayendo de rodillas. Los demás salieron corriendo al escuchar sus gritos. El señor Barriga miró la fuente y maldijo entre dientes. El profesor Girafales se llevó una mano al rostro. Doña Florinda no pudo soportarlo y se llevó a Kiko de regreso a la casa, tapándole los ojos. El chavo lloraba desconsolado, mientras la camiseta se hundía lentamente en el agua espesa. Se lo llevaron. Se lo llevaron y lo mataron. Nadie tuvo valor de negarlo. Pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, un estruendo sacudió la vecindad. No eran disparos aislados, era algo más organizado. Se escuchaban botas, órdenes gritadas, y el sonido metálico de armas cargándose. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de militares entró a la vecindad. Uniformes impecables, armas largas, chalecos antibalas. Se movían con disciplina, apuntando a todos lados. El profesor Girafales levantó las manos, confundido. Gracias a Dios. Por fin alguien vino a ayudarnos. Doña Florinda salió corriendo hacia ellos, casi desmayada de alivio. Oficiales. Nos están acosando. Necesitamos protección. Pero algo no encajaba. Ñoño, que miraba fijamente a sus botas, jaló del brazo al chavo. Chavito. Mírales los pies. El chavo lo hizo. Y el terror lo invadió. No eran botas militares. Eran tenis. El sudor helado corrió por su espalda. Ñoño se lo dijo al oído, con un hilo de voz. Mi papá me contó que los narcos se disfrazan de soldados. Pero nunca usan botas. Siempre traen tenis. El chavo abrió mucho los ojos, y antes de que pudiera preguntar nada, Ñoño lo empujó. Córrele, chavito. Córrele que esos militares traen tenis. El corazón del chavo se desbotó. No entendía del todo, pero el miedo en la voz de Ñoño era suficiente. Sin pensarlo, echó a correr por el pasillo, seguido de su amigo. Mientras tanto, el resto de los vecinos, convencidos de que los militares habían venido a rescatarlos, se acercaban lentamente. Sin saber que estaban abriendo las puertas de su propio infierno. El grito de Ñoño retumbó en la cabeza del chavo mientras corrían a toda velocidad por los pasillos. Córrele, chavito, que esos militares traen tenis. Las risas ahogadas de los hombres disfrazados comenzaron a llenar la vecindad. No eran carcajadas alegres. Eran burlas ásperas, llenas de odio y sadismo, que rebotaban en las paredes como cuchilladas. El profesor Girafales, convencido aún de que eran soldados, levantó los brazos. Oficiales, gracias por venir. Estamos bajo amenaza de criminales, por favor, ayúdenos. Uno de los supuestos militares lo miró y sonrió con dientes amarillentos, una sonrisa torcida. Levantó su arma y, sin decir una sola palabra, disparó contra la fuente. El agua roja salpicó en todas direcciones, mezclándose con fragmentos de carne que flotaban en la superficie. Kiko gritó de terror y se abrazó a su madre. Mami, tengo miedo. Doña Florinda, con lágrimas en los ojos, retrocedió unos pasos, dándose cuenta al fin de lo que Ñoño había visto. Girafales. Esos hombres. No son soldados. Pero ya era demasiado tarde. Uno de ellos lanzó al suelo otro costal, y al abrirse dejó salir vísceras humanas, todavía calientes, que se arrastraron sobre el piso como un charco viscoso. El olor a hierro inundó la vecindad, obligando a todos a taparse la nariz entre arcadas. El señor Barriga, temblando, abrazó a su hijo. Corran. Corran todos. Pero solo el chavo y Ñoño obedecieron, corriendo hacia el portón trasero. Los demás estaban paralizados, atrapados entre el miedo y la incredulidad. Mientras escapaban, el chavo escuchaba detrás de sí las voces graves de los falsos militares. A esos niños también tráiganlos. No dejen testigos. Las palabras lo helaron por completo. El eco de botas contra cemento los perseguía. Pero cada golpe seco, cada paso. No era el sonido metálico de botas militares, sino el de tenis desgastados, salpicando sangre con cada pisada. El corazón del chavo latía tan rápido que sentía que iba a reventar. Ñoño, no puedo más. Me duelen las piernas. Ñoño lo jaló con fuerza. Tienes que correr, chavito, si no nos matan igual que a Don Ramón.
El chavo lloraba mientras corría. Las lágrimas le impedían ver bien, pero lo que alcanzaba a distinguir lo hacía tropezar aún más. Manchas oscuras en las paredes, como manos ensangrentadas que habían intentado escapar. Trozos de ropa clavados en las rendijas del portón. Incluso un ojo humano en el suelo, mirando hacia ellos con una expresión congelada de horror. Al llegar al fondo, encontraron el portón trasero. Cerrado con candado. No, no puede ser. Gimió el chavo, golpeando el metal con desesperación. Los pasos se acercaban, las risas eran más fuertes. Ñoño, en su desesperación, trató de trepar por la pared, pero resbalaba por la humedad y caía una y otra vez. De repente, una ráfaga de disparos iluminó la vecindad. Las balas rebotaban en el concreto, haciendo saltar pedazos de ladrillo. Los niños gritaron, cubriéndose la cabeza. Uno de los falsos soldados se acercó lo suficiente como para que pudieran ver su rostro. No era un rostro normal. Estaba cubierto de cicatrices, con un ojo apagado y dientes podridos. En su brazo izquierdo tenía tatuada una calavera con la boca abierta, y alrededor de ella manchas de sangre seca. Miren nada más. Los chamacos. Dijo con voz ronca. A estos los vamos a guardar para después. El chavo sintió que el alma se le escapaba. Pero justo antes de que pudieran atraparlos, una explosión sacudió el frente de la vecindad. Los muros retumbaron, y los hombres se detuvieron por un instante, volteando hacia el origen del ruido. Aprovechando esa distracción, el señor Barriga apareció corriendo desde el pasillo, armado con un tubo oxidado que había encontrado. Déjenlos en paz, desgraciados. Sin pensarlo, atacó al hombre más cercano, golpeándolo en la cabeza. El falso soldado cayó al suelo, escupiendo sangre y dientes, mientras los demás reían al verlo. El señor Barriga miró a su hijo y al chavo. Corran. Corran ahora. Los niños no lo dudaron. Pasaron por encima del cuerpo del hombre herido y escaparon hacia el callejón lateral, escuchando los disparos detrás de ellos. Mientras corrían, el chavo jadeaba, con el corazón a punto de explotar. Ñoño. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos hombres? Ñoño apenas podía hablar, pero su voz estaba cargada de un miedo adulto. Mi papá me contó que no son soldados. Son narcos. Y cuando se disfrazan de militares es porque no quieren dejar a nadie vivo. El chavo sintió un vacío helado en el pecho. El mundo que conocía, la vecindad que siempre había sido su refugio, se había transformado en un matadero. Y lo peor era que los gritos de doña Florinda, Kiko y el profesor Girafales todavía se escuchaban dentro, mezclados con disparos y carcajadas. El chavo se detuvo por un momento, con lágrimas en los ojos. No podemos dejarlos ahí. Son nuestra familia. Pero Ñoño lo jaló con fuerza, llorando también. Si volvemos, nos matan, chavito. Esos hombres no perdonan a nadie. El eco de un último disparo resonó en la vecindad, y luego... silencio. Un silencio absoluto. El callejón estaba oscuro, húmedo, y olía a basura podrida. El chavo y Ñoño se refugiaron detrás de unos costales, respirando agitadamente, con lágrimas en los ojos. El eco de los disparos todavía resonaba en la distancia, aunque ya no eran ráfagas. Ahora eran tiros aislados, secos, fríos. Como si estuvieran ejecutando a alguien dentro de la vecindad. El chavo se tapó los oídos. No. No quiero escuchar. No quiero escuchar. Ñoño, con la voz quebrada, lo jaló hacia él. Tienes que escuchar, chavito. Porque así es como hacen. Así es como los narcos matan a la gente. El chavo lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Narcos? ¿Qué es eso? Ñoño tragó saliva, temblando, recordando lo que su padre le había dicho en secreto una vez. Mi papá me explicó. Que los narcos son hombres malos. Que no son como los ladrones normales. Ellos no solo roban. También matan, secuestran y desaparecen a las personas. Dijo que cuando llegan a un lugar, no dejan nada. Ni familias, ni casas, ni niños. Nada. El chavo abrió mucho los ojos, paralizado. Y entonces don Ramón. ¿Y la bruja? Ñoño bajó la cabeza, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Ya no están, chavito. Ellos los mataron. Un nudo de terror recorrió el estómago del chavo. Se abrazó las rodillas, sollozando. Yo pensé que se habían ido a buscar trabajo. Pensé que iban a volver.
El silencio volvió a inundar el callejón. Solo se escuchaban los disparos aislados desde dentro de la vecindad, cada uno más helado que el anterior. El chavo se estremeció. Ese fue el profesor Girafales. Susurró con la voz quebrada. Ñoño cerró los ojos con fuerza. Ese fue Kiko. Ambos niños lloraban ya sin contenerse. El chavo gritaba, ahogado por el miedo. No quiero escuchar más. No quiero escuchar más. Ñoño lo abrazó fuerte, aunque él también estaba hecho un mar de llanto. Ya no queda nadie, chavito. Solo nosotros. De pronto, un silencio absoluto cubrió todo. Ni disparos, ni risas, ni pasos. Solo el sonido de su respiración entrecortada. El chavo levantó la cabeza, confundido. ¿Se fueron? Ñoño negó lentamente. No. Todavía están ahí. Ellos no se van hasta que no terminan todo. En ese momento, un ruido metálico los hizo saltar del susto. Algo había caído cerca de ellos. El chavo, temblando, estiró la mano y recogió lo que parecía un casquillo de bala. Estaba caliente aún, como recién disparado. Lo arrojó de inmediato, horrorizado. Nos están siguiendo. Ñoño se puso de pie de golpe, mirando hacia la entrada del callejón. Una sombra enorme se movía lentamente, acercándose. Pasos arrastrados, pero firmes. No puede ser. Murmuró. Ya nos encontraron. Ambos corrieron más adentro del callejón, tropezando con basura, cajas y ratas que huían con ellos. El olor a muerte se hacía más fuerte a cada paso. Al final del callejón, el chavo se detuvo. Había un charco oscuro frente a ellos. El niño, sin pensarlo, metió el pie. Y se dio cuenta demasiado tarde de que no era agua. Era sangre. Y dentro de ella flotaban pedazos de carne irreconocibles, huesos pequeños, como de manos, y un rostro hinchado, sin ojos, que todavía parecía sonreír en la superficie. El chavo vomitó de inmediato, cayendo de rodillas. Ya no quiero ver más. Ñoño lo jaló con todas sus fuerzas. Tienes que correr, chavito. Si nos atrapan, nos van a hacer lo mismo. El eco de pasos volvió a escucharse. Esta vez más de uno. Varios hombres venían hacia ellos, riendo, arrastrando algo metálico contra el suelo. El chavo reconoció el sonido. Cadenas. Sus respiraciones se aceleraron. Intentaron correr hacia el otro extremo del callejón, pero antes de llegar, una figura bloqueó la salida. Era otro de los falsos militares. Su uniforme estaba manchado de sangre fresca, y en la mano traía un machete oxidado que goteaba líquido rojo. El hombre sonrió, mostrando dientes podridos. ¿Y a dónde van, chamacos? El chavo retrocedió, chocando contra Ñoño. Los pasos detrás de ellos se acercaban cada vez más. Ya no tenían salida. El callejón estaba cerrado. Frente a ellos, un hombre con machete oxidado bloqueaba la salida. Detrás, los pasos de los demás falsos militares se acercaban, acompañados de risas secas, de esas que no tenían alegría, solo desprecio. El chavo abrazó a Ñoño, llorando. Ya no quiero, Ñoño. Ya no quiero. Ñoño temblaba, pero intentó sonar valiente. No les hagas caso, chavito. Solo piensa que vamos a ver a don Ramón y a la bruja en el cielo. El hombre del machete dio un paso adelante, arrastrando la hoja contra la pared. El sonido metálico retumbó como un grito agudo. El cielo rió, mostrando sus dientes amarillentos. Sus vecinos no fueron al cielo. Nosotros mismos nos encargamos de que se quedaran aquí, en el suelo, hechos pedacitos. El chavo sintió cómo se le helaba la sangre. No. Don Ramón no. Ustedes mienten. El hombre inclinó la cabeza, burlón. A ese flacucho lo agarramos en el mercado. Gritaba que tenía una hija, que no podía dejarla sola. Pero igual lo partimos como puerco. Las risas de los demás resonaron detrás de ellos. Ñoño apretó los dientes, llorando de rabia. Malditos. Ustedes lo mataron. El hombre asintió lentamente. Y la vieja loca que le decían bruja. También cayó. La colgamos de los pies hasta que se desangró. Chillaba como un animal. El chavo gritó desgarrado, tapándose los oídos. Cállense. Cállense. Pero los hombres solo rieron más fuerte. Los niños retrocedieron hasta chocar contra la pared húmeda. No había salida. Los narcos ya los tenían rodeados.
Uno de ellos, alto, con un rifle colgado en la espalda, se acercó lentamente y se agachó frente a ellos. Tenía un olor insoportable, una mezcla de sudor rancio, pólvora y sangre seca. Les levantó el rostro con un dedo manchado de rojo. ¿Saben qué es lo peor? Susurró con una voz áspera. Que los niños son los que más lloran. Y por eso es que más nos gusta matarlos. El chavo gritó de horror y trató de escapar, pero otro hombre lo sujetó del brazo con fuerza. Ñoño pataleaba, desesperado, mientras lo levantaban como si fuera un muñeco. Los niños lloraban, suplicaban, gritaban, pero sus voces eran tragadas por el eco del callejón, sin que nadie viniera a rescatarlos. Uno de los narcos sacó un cuchillo enorme, brillante bajo la luz mortecina de la luna. Lo puso frente a la cara de Ñoño, tan cerca que podía sentir el frío del metal en la piel. Tu papá pensó que podía defenderte, cachetón. Dijo con sorna. Y mira ahora. No está para salvarte. Ñoño gritó, desesperado. Papá ahora. El cuchillo bajó con un movimiento seco. Un chorro de sangre manchó la pared. El chavo quedó paralizado, viendo cómo su amigo caía al suelo con los ojos en blanco. Sus gritos se ahogaron en su garganta. Apenas podía respirar. El hombre del machete se giró hacia él, con una sonrisa macabra. Y ahora. Te toca a ti, chamaco. El chavo sollozó, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Yo solo quería una torta de jamón. Los hombres rieron a carcajadas, pero esa risa era peor que cualquier disparo. Lo levantaron entre varios, ignorando sus patadas débiles, sus ruegos. El machete bajó una vez. La sangre salpicó los muros. El machete bajó una segunda vez. Y el callejón quedó en silencio. Al amanecer, la vecindad estaba completamente vacía. No quedaba rastro de doña Florinda, Kiko, el profesor Girafales, don Ramón, doña Clotilde, el señor Barriga, Ñoño. Ni siquiera del chavo. Solo manchas secas en el suelo, marcas de arrastre en los pasillos y el barril del chavo, ahora lleno hasta la mitad de un líquido espeso y rojizo que goteaba lentamente hacia la fuente. El eco de carcajadas lejanísimas aún parecía flotar entre los muros, como si la vecindad misma se hubiera convertido en un cementerio maldito. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.